Cuando la carta finalmente la encontró, Mara Hayes ya se había quedado sin sitios que le prometieran un más tarde. No se lleva un calendario cuando se duerme a la intemperie, alternando entre refugios temporales y estacionamientos. Los días se miden por el número de gerentes que te rechazan y la cantidad de extraños que te ordenan marcharte. Esa mañana, ella y su hija estaban sentadas sobre el hormigón tibio detrás de una lavandería automática, compartiendo las últimas migajas de un sándwich comprado en una gasolinera, cuando un camión de correos se detuvo, como si se hubiera desviado y entrado por error en sus vidas. El conductor miró a su alrededor y levantó un sobre marrón liso. ¿Alguien ha oído hablar de Mara Hayes? El nombre sonó demasiado pulcro y formal en aquel ambiente abierto. Mara se puso de pie lentamente, cepillando las migas de su abrigo de segunda mano. Sí, dijo. Soy yo. El conductor revisó la etiqueta, como si le costara creerlo, y luego se lo entregó junto con una pequeña tableta electrónica para que firmara. Certificado, dijo. Dirección de reenvío. Finalmente la alcanzaron. Dirección de reenvío, pensó, como si se pudiera reenviar algo a una mujer cuyo código postal cambiaba constantemente. Ava, de 10 años y extremadamente delgada bajo una sudadera con capucha demasiado grande, observaba con esa curiosidad aguda que ya había presenciado demasiado. ¿Es algo malo?, susurró Ava. Podría ser cualquier cosa, dijo Mara, aunque la experiencia le susurraba que ese cualquier cosa casi siempre significaba deudas o malas noticias. La dirección del remitente, impresa en letra pequeña y negra, decía Bufete de Abogados Coulten y Meyers. Abogados. Se le encogió el estómago. Esperó a que el camión se marchara antes de rajar el sobre con la uña del pulgar y desplegar la carta. Las palabras se le emborronaron un poco, entre la jerga legal y las fechas, pero una sola línea lo inmovilizó todo: usted es la única heredera del patrimonio de Eleanor Ward, su abuela. Una montaña, una cabaña, una infancia que ella había encerrado en el cajón más recóndito de su mente. Ava se acercó, el cabello cayéndole sobre los ojos. ¿Qué dice? Dice, contestó Mara lentamente, que la abuela ella murió, y me dejó su propiedad. La palabra propiedad, *place, le supo extraña, más grande que una habitación, pero más pequeña que un verdadero hogar. Mara no había visto a su abuela en más de una década. Eleanor Ward había vivido en la ladera de una montaña, en una cabaña que olía a pino, a humedad y a humo de leña, insistiendo en que el mundo allí arriba era todo lo que necesitaba. La madre de Mara lo había llamado esa cresta sin salida y había arrastrado a su hija lejos a los 17 años, prometiéndole luces de ciudad y mejores oportunidades que nunca se materializaron. Ahora, esa cresta olvidada la estaba llamando de regreso. La carta indicaba que los impuestos estaban al día, la propiedad libre de deudas, y la llave, pegada al reverso de la hoja. Mara dio la vuelta a la página y sintió el metal bajo sus dedos, frío, real, un peso que transformaba las temblorosas palabras escritas en papel en algo tangible, en lo que realmente podían entrar. ¿Podemos ir allí?, preguntó Ava. Intentó sonar despreocupada, pero la pregunta temblaba en los bordes. Mara miró la llave, luego las dos muñecas delgadas de su hija, y el petate que contenía toda su vida. Si el autobús sigue pasando por ahí, dijo ella. Sí, podemos intentarlo. El viaje en autobús consumió casi todo lo que les quedaba. Un billete hasta el pueblo más cercano, un segundo billete para Ava con la tarifa infantil reducida, y 2 vasos de papel de café aguado de una máquina expendedora que todavía exigía el cambio exacto. A medida que la ciudad se diluía en campos y los campos se elevaban hasta convertirse en colinas, Mara sintió que su pecho se oprimía con cada milla recorrida. La última vez que había abandonado aquellas montañas, había jurado no volver jamás, convencida de que la distancia borraría el sabor de la decepción. Ahora la distancia se plegaba sobre sí misma, trayéndola directamente al punto donde había comenzado toda su huida. Ava apretó la frente contra la ventanilla del autobús, observando cómo los árboles se desdibujaban en manchas de color verde oscuro. ¿Viviste allí mucho tiempo?, preguntó. Lo suficiente para conocer cada crujido en las tablas del suelo, dijo Mara. Recordaba las tormentas de verano que teñían el cielo de púrpura, a su abuela tarareando sin melodía mientras revolvía algo en la estufa, la forma en que el viento cantaba al colarse por los aleros durante la noche. También recordaba las discusiones en voces bajas y urgentes entre su madre y Eleanor. Las palabras desperdicio, terca, arruinando tu vida, chocando contra la frase esta tierra es todo lo que tenemos.
Luego, un día, el coche fue cargado y la montaña se encogió en el espejo retrovisor. El autobús las dejó en una estación de aspecto agotado en un pueblo del valle que no había perdonado a las fábricas por irse. La calle principal exhibía su historia como pintura descascarada. Caminaron junto a escaparates cerrados y un restaurante que todavía olía a grasa de tocino y esperanza marchita, y luego siguieron la acera agrietada hasta el bufete de abogados que figuraba en la carta. Dentro, el aire acondicionado zumbaba con ambición anticuada. Una recepcionista deslizó un portapapeles hacia ellas. Un hombre con un traje barato las condujo a una sala de conferencias que parecía demasiado formal para sus abrigos desgastados. Les explicó el proceso sucesorio, los patrimonios y la pequeñez de lo que la gente cree poseer. Al final, lo que importaba era simple, una cabaña en 3 acres de tierra escarpada a mitad de camino de Greyback Cree, un mosaico de árboles y roca, y un único techo hundido. No vale mucho en papel, dijo el abogado, barajando páginas. Pero está limpia. Sin cargas ni impuestos atrasados. Empujó una carpeta delgada hacia Mara. Firme aquí, y será oficialmente suya. El bolígrafo se sintió más pesado de lo que debería. Pensó en todas las veces que había firmado documentos que le quitaban opciones, formularios de despido, registros de entrada en refugios, vales de autobús. Esta era la primera vez que una firma parecía abrir algo. Escribió su nombre con cuidado. Afuera, Ava inclinó el rostro hacia la cresta que se alzaba detrás del pueblo. Greyback se elevaba en capas azul grisáceas, hombros apilados sobre hombros. Las nubes se aferraban a sus laderas superiores como pensamientos que no acababan de tomar forma. ¿Está ahí?, preguntó. ¿Arriba? Arriba, dijo Mara. Su voz salió más suave de lo que pretendía. El autobús que subía a mitad de la montaña ahora solo circulaba los fines de semana, durante la temporada turística. Era jueves a finales de otoño, temporada baja y fuera de horario. Así que caminaron. Las mochilas eran ligeras porque no tenían mucho que llevar, pero el camino ascendía implacablemente, cambiando casas por árboles, asfalto agrietado por grava, y ruido por viento amortiguado. Cuanto más se adentraban, más se desvanecía el presente. Mara reconoció cosas en las que no había pensado en años, un buzón oxidado inclinado en un ángulo obstinado, una curva en el camino donde la barandilla de seguridad se había rendido hacía décadas, una roca cubierta de musgo con forma de oso dormido. Con cada punto de referencia, la niña que había sido se acercaba un poco más a la mujer en la que se había convertido. Ava notó el mismo cambio, aunque no supiera por qué. «Estás más callada», dijo. «La montaña hace eso», respondió Mara. Su abuela siempre había afirmado que la cresta escuchaba más de lo que hablaba. En aquel entonces, Mara solo había puesto los ojos en blanco. Para cuando llegaron al estrecho camino de tierra que servía de entrada, la luz se había diluido hasta convertirse en una plata de última hora de la tarde. La cabaña emergió lentamente detrás de un grupo de abetos. Una forma pequeña y cansada presionada contra la pared de roca, como si intentara esconderse. Las tablas desgastadas se hundían por los bordes. Las tejas del techo se rizaban como papel viejo. El único escalón delantero estaba torcido, medio tragado por el musgo, pero la chimenea seguía en pie y las manchas de humo alrededor de su boca susurraban que allí había vivido un fuego con obstinación. Ava se detuvo a su lado, respirando con dificultad. «Es diminuta», dijo. No lo dijo como un insulto. «Solía ser más grande», replicó Mara. «Creo que he encogido». De cerca, el lugar parecía haber estado conteniendo la respiración. Las ventanas estaban veladas por la suciedad, algunas agrietadas, una parcheada con cartón y cinta adhesiva. No había señales de huellas recientes, solo las delicadas pisadas de animales que se tejían dentro y fuera de la maleza. La llave de la carta encajó en la cerradura. Después de unos cuantos meneos persuasivos, la puerta se abrió con un suave gemido, liberando un olor a polvo, cenizas frías y algo ligeramente floral. Tal vez lavanda, aferrándose obstinadamente al aire como un recuerdo que se negaba a ser desalojado. Por dentro, la cabaña era esencialmente una habitación grande dividida por intención más que por paredes. A la izquierda, un área de cocina, estufa de leña, encimeras astilladas, estantes forrados con frascos que una vez contuvieron el verano. A la derecha, una cama estrecha bajo una ventana, una mecedora, una mesa baja marcada por décadas de tazas.
Entre ellas se encontraba un pequeño baúl de madera con esquinas de metal, del tipo que promete secretos incluso cuando está vacío. El polvo yacía espeso sobre todo, suavizando los bordes. Pero los cimientos del lugar eran sólidos. Ava pisó con cuidado, sus zapatillas dejando huellas nítidas. Ella vivió aquí sola, más tiempo de lo que nadie pensó que lo haría, dijo Mara. Dejaron caer sus bolsas junto a la puerta. El primer instinto de Mara fue empezar a limpiar. La supervivencia le había enseñado que reclamar un espacio significaba hacerlo habitable lo más rápido posible. Abrió las ventanas para dejar que el aire intercambiara sus historias con el exterior. Barrió excrementos de ratones y hojas rotas en un recogedor. Cada raspado de la escoba exponía más las tablas del suelo deformadas. Ava exploró con tranquila intensidad. Tocó el respaldo de la mecedora, deslizó los dedos a lo largo del estante de frascos, estudió una fotografía descolorida clavada junto a la cama, una Eleanor más joven sosteniendo a una pequeña Mara, ambas entrecerrando los ojos ante la luz del sol como si la desafiaran a pestañear primero. ¿Por qué nunca volvimos?, preguntó Ava de repente. Mara dudó. La verdadera respuesta era enredada: orgullo, ira, largos viajes en autobús, la amargura de su madre, su propia vida inestable. Seguíamos queriendo hacerlo, dijo. Pero la vida siempre se hacía más ruidosa en otro lugar. Ava aceptó la verdad parcial con un pequeño asentimiento. Deambuló hasta la pared del fondo donde una puerta estrecha conducía a lo que parecía ser un trastero. ¿Puedo mirar? Adelante, respondió Mara. Solo mira donde pisas. El trastero resultó ser más un armario que un espacio, apilado con cajas y abrigos viejos que olían a cedro y lluvia. Mara encontró una caja de productos enlatados en la cocina. Las etiquetas descoloridas pero sin caducar. Calculó mentalmente las comidas: sopa, frijoles, arroz, si el pequeño tanque de propano afuera todavía tenía algo que ofrecer. Por primera vez en meses, la pregunta no era dónde dormirían, sino qué tan cálidas estarían. El pensamiento le aflojó algo en el pecho. Se arrodilló junto a la estufa de leña, limpiando cenizas, sintiéndose casi normal en la repetición de movimientos que una vez había visto hacer a su abuela con los ojos medio cerrados. Hay cosas aquí atrás, llamó Ava. Como un montón de cosas. Hubo un crujido, el suave golpe de algo siendo arrastrado a un lado. Mara se cepilló el hollín de las manos y caminó hacia el sonido. Ava estaba en el estrecho trastero, con las mejillas manchadas de polvo y los ojos brillantes. Cajas de cartón se alzaban a su alrededor, algunas colapsadas, otras intactas, todas marcadas con la letra pequeña y precisa de Eleanor: ropa de invierno, herramientas, libros. No tirar. Pero la atención de la niña no estaba en las etiquetas. Estaba fija en una sección de la pared donde las tablas de madera no encajaban del todo. Suena raro, dijo Ava. Golpeó ligeramente con los nudillos. Un sonido hueco respondió. El resto de la pared sonaba sólido, obstinado. Esta parte sonaba como una respiración contenida. El corazón de Mara se aceleró. Su abuela nunca había mencionado un espacio oculto. Por otra parte, Eleanor nunca había sido generosa con la información, solo con las advertencias. La gente tomará lo que pueda, cariño. No les des tu mapa. Mara deslizó los dedos a lo largo de la costura irregular donde una tabla se superponía a otra. Allí, casi invisible, se extendía el contorno más débil de una pequeña puerta cortada en la pared y disfrazada con cuidadosa intención. La manija no era más que un clavo doblado, martillado a ras. Mara deslizó las uñas por debajo y tiró. Al principio, la madera se resistió, el pegamento y el tiempo confabulándose. Luego se movió con un suspiro reacio, revelando oscuridad. Ava contuvo el aliento. «Habitación secreta», susurró como si decirlo demasiado alto pudiera hacerla desaparecer. Detrás de la estrecha puerta había una cavidad tallada en la propia roca, más profunda de lo que Mara esperaba. Se habían encajado unos pocos estantes de madera. Sobre ellos yacían pilas ordenadas de cuadernos atados con cordel, viejas cajas de puros y una sola caja de caudales de metal del tamaño de 2 libros de bolsillo apilados. Todo estaba dispuesto con cuidadosa economía. Nada revuelto u olvidado. Esto no era desorden. Era intención. Eleanor Ward podría haber sido obstinada, pero nunca había sido descuidada.
Mara alargó la mano y levantó la caja de caudales. Pesaba más de lo que parecía. Sus palmas se humedecieron contra el metal frío. La caja no tenía un candado obvio, solo un pestillo asegurado con cinta adhesiva amarillenta por los años. Ava observaba cada movimiento como si presenciara a alguien desactivar una bomba. ¿Crees que es dinero?, preguntó la niña. La pregunta contenía partes iguales de esperanza e incredulidad. El dinero vivía en las historias de otras personas, no solía vivir en las suyas. No lo sé, dijo Mara honestamente. Si lo es la pila de billetes más silenciosa de la historia. Peló la cinta quebradiza trozo a trozo, con el corazón latiéndole con fuerza. El pestillo se levantó con un suave clic que pareció anormalmente fuerte en la pequeña habitación. Por un momento, no la abrió. Los recuerdos se precipitaron, la forma en que su abuela solía detenerse a mitad de la frase cuando se acercaban ciertos temas, la forma en que agarraba su taza con más fuerza cada vez que surgía la palabra pueblo o compañía o tierra. Mara había pensado que era solo la vieja ira calcificándose. Ahora, con esta caja oculta en sus manos, se preguntó qué había estado cargando Eleanor exactamente. ¿Estás bien?, preguntó Ava en voz baja. Sí, que murmuró Mara. Solo escucho a la montaña, a la casa, a la versión de sí misma que se había ido de este lugar sin mirar atrás. Respiró lentamente, luego levantó la tapa, preparándose para cualquiera que fuera la forma que el último secreto de su abuela hubiera decidido tomar. Dentro de la caja no había la pila ordenada de billetes que Ava había deseado silenciosamente, sino algo más extraño y pesado. Encima yacía una carta doblada con el nombre de Mara escrito en la letra cursiva apretada y pulcra de Eleanor. Debajo, una pequeña llave de latón pegada a una ficha, una vieja fotografía con las esquinas rizadas y un cuaderno encuadernado en cuero hinchado por el uso. Ni monedas sueltas ni joyas destellando una respuesta fácil, solo papel, tinta y la sensación de que su abuela finalmente había decidido seguir hablando desde el otro lado del silencio. Ava se removió impaciente. Bueno, ¿qué es?, exhaló. Mara se sentó con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento, la caja entre las rodillas, las manos temblándole lo justo para que el papel susurrara al desdoblar la carta. Las primeras líneas golpearon como una voz que no había escuchado en años. Si estás leyendo esto, significa que la montaña finalmente te llamó a casa. Niña terca. Eleanor escribió sobre años de escasez, sobre discutir con el pueblo y la compañía por el manantial que corría bajo su tierra. Sobre cómo algunas verdades eran demasiado grandes para gritarlas en público. Así que las escribí, decía la carta. Las mantuve a salvo hasta que estuvieras lista. La carta mencionaba la llave del banco, el cuaderno, y el resto de ello, que está oculto donde el suelo recuerda. Mara frunció el ceño ante esa línea. El cuaderno, cuando lo abrió, rebosaba de fechas, nombres, lecturas de aguas subterráneas, copias de cartas que había enviado a funcionarios que nunca respondieron. Ava perdió interés en la densa caligrafía y comenzó a golpear las tablas del suelo con el costado de su zapato, escuchando. Una tabla cerca de la pared del fondo dio un sonido más nítido y hueco, como lo había hecho la pared antes. Aquí dijo. Es como si el suelo estuviera mintiendo. Pareció correcto que la hija lo escuchara primero. Mara deslizó la alfombra a un lado y presionó la palma de la mano contra la tabla. La madera se flexionó lo suficiente para revelar un estrecho hueco. Alguien, obviamente Eleanor, había cortado un rectángulo con cuidado y lo había vuelto a colocar. Con un gruñido y la cuña de sus dedos, Mara lo levantó. Debajo yacía una cavidad poco profunda revestida de hojalata. Dentro, envueltos en tela aceitada, había fajos de billetes ordenados, una libreta de ahorros gastada y otro sobre, más grueso y sellado con cinta. No eran riquezas inimaginables, pero sí más. Dinero del que había visto jamás en un solo lugar en años. Los ojos de Ava se abrieron enormemente. Somos ricas, susurró, casi temiendo pronunciar la palabra. Ricas, no, corrigió Mara, con la garganta anudada. Pero tampoco moriremos de hambre. Sus manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba la libreta de ahorros. En la parte superior destacaba el nombre de una cooperativa de crédito local, Rieline Credit Union. El saldo registrado en la última línea de tinta superaba con creces todo lo que ella había conseguido ganar durante el año anterior a perder su empleo. Escondida en el interior, había otra tarjeta.
En ella estaba escrito el número gemelo de la llave de bronce, caja 12C. El sobresellado crujió cuando lo tomó. En el anverso, Eleanor había dejado una nota manuscrita con una instrucción perentoria: lleva esto al banco. No permitas que te confundan o te disuadan. Esta vez, nos llevaremos lo que nos corresponde. La noche cayó rápidamente, transformando el interior de la cabaña en un pozo de sombras tenuemente iluminado por el farol. Era imposible llegar al banco a esas horas, incluso si hubiera estado abierto tan tarde. La carretera se volvería demasiado peligrosa en la oscuridad. Así que se resignaron a esperar. Mara se esforzó por no fijar la mirada en el fajo de billetes, en la llave misteriosa y en la libreta que parecía vibrar con un silencioso reproche. Se obligó a concentrarse en tareas prácticas, ventilar las mantas, persuadir a la estufa de leña para que encendiera y calentar agua para los fideos instantáneos. Ava se movía con una ligereza que no había mostrado en meses, tarareando por lo bajo y tocando los objetos con una mezcla de curiosidad y un recién descubierto sentido de pertenencia. Ya huele a nosotras, dijo, arrullada por el sueño. Mara permaneció despierta mucho después de que la respiración de Ava se regularizara en el ritmo profundo del descanso verdadero. La cabaña crujía a su alrededor, la madera adaptándose al nuevo calor que aflojaba viejas uniones y al nuevo peso de la esperanza. Afuera, el viento empujaba bajo los aleros, probando su resistencia, para luego amainar suavemente. Pensó en su madre, que había abandonado este lugar como si fuera una trampa, en su abuela, que se había quedado como si fuera una promesa. Y pensó en sí misma, que había pasado 10 años fingiendo que la montaña era un mal sueño del que por fin había despertado. Ahora estaba allí, con su hija arropada bajo la vieja colcha de Eleanor, viéndose obligada a decidir a cuál de esas dos mujeres quería parecerse. La mañana llegó fría y tenue, pero despejada. La caminata por la cresta hasta el pueblo se sintió extraña con la llave del banco en el bolsillo de Mara, como si el propio camino estuviera observándolas. Ava parloteaba más de lo habitual, aunque no hablaba de dinero de forma directa, sino de cortinas nuevas, de colores de pintura y de cómo sería tener una habitación que siempre estuviera esperándote. Cuando empujaron la puerta de vidrio de la Rieline Credit Union, la campanilla que colgaba tintineó con un sonido demasiado alegre para el vestíbulo gris. Los ojos de la cajera se dirigieron automáticamente a la ropa desgastada que llevaban antes de posarse en el sobre y la llave que Mara sostenía en las manos. Creo que mi abuela tenía una caja aquí, dijo Mara, colocando suavemente la llave sobre el mostrador. Eleanor Ward. Al escuchar el nombre, algo cruzó el rostro de la cajera, reconocimiento mezclado con cautela. Desapareció en la trastienda y regresó con un hombre vestido con un traje que parecía a punto de jubilarse. ¿Señorita Hayes?, preguntó él. Soy el señor Carson. Yo conocí a su abuela. Su tono sugería que el asunto era complicado. Examinó la llave, el número y luego el sobre. Dentro, bajo una capa adicional de cinta adhesiva, había una nota notariada que autorizaba a mi nieta, Mara Hayes, a acceder a la caja 12C en caso de mi fallecimiento. El papeleo satisfacía las reglas que la sospecha no podía. Lo siguieron hasta una pequeña habitación forrada de puertas metálicas. Carlson abrió una de ellas, deslizó una caja estrecha y la depositó sobre la mesa. Tómese todo el tiempo que necesite, dijo, pero no se marchó del todo, como si una curiosidad incontenible lo mantuviera encadenado al umbral. Mara tragó saliva y levantó la tapa. Dentro había más papeles cuidadosamente doblados, escrituras originales, copias de análisis de agua, correspondencia sellada con el logotipo de la compañía minera, anidado en el fondo como algo olvidado, un fajo de bonos del gobierno y una vieja chequera de una cuenta cuya existencia Mara desconocía por completo. Los números desfilaban por los documentos en filas pulcras, casi irreales. Por un momento, Mara fue incapaz de articular palabra alguna. Ava se estiró, sus pequeños dedos rozando una hoja que llevaba un grueso sello dorado. ¿Qué es? El encabezado decía: Acuerdo de conciliación. War contra Greyback Mineral Resources, borrador no ejecutado. Debajo, la letra familiar de Eleanor anotaba los márgenes con furiosos garabatos circulares. Creen que soy estúpida. No firmaré hasta que sea justo. Están tratando de comprar mi silencio por unas monedas. Adjunta había una carta final de la compañía que retiraba la oferta después de su rechazo. Eleanor no había perdido. Simplemente nunca le habían pagado porque se había negado rotundamente a doblegarse.
La libreta que Mara había dejado en la cabaña de repente se sintió mucho más pesada, cargada de historia y de valor. Carlson carraspeó suavemente. Su abuela era una persona muy persistente. Creía firmemente que la compañía le debía dinero por el uso del manantial bajo su terreno. Algunas personas pensaban que estaba persiguiendo fantasmas. Señaló los bonos. Pero sí ahorró lo que tenía. Esos han madurado bastante bien. Está mirando una cantidad más que suficiente. Suficiente. Suficiente para reparar la cabaña, saldar cada deuda pendiente, y aún así, mantenerse en terreno firme. Suficiente para evitar que Ava volviera a dormir jamás en la parte trasera de un coche. La lengua de Mara se le pegó al paladar. Había imaginado este momento en pequeñas y desesperadas fantasías, pero la realidad se sentía más extraña, más densa, como el aire justo antes de la lluvia. Firmaron formularios hasta que la mano le dolió. Carlson pronunciaba cifras y porcentajes que flotaban a su alrededor como pájaros que no podía atrapar del todo. Se ofreció a ponerla en contacto con un asesor financiero para que no se aprovechen de usted. La ironía de esa frase, dada la historia que la ciudad compartía con su abuela, resultó casi cómica. Casi. Mientras salían a la acera, Ava se aferró a su mano. Entonces, ¿estamos bien ahora? Mara observó la calle tranquila, la cresta que se alzaba detrás y el banco donde la obstinación de su abuela había permanecido oculta en un cajón de metal durante años. Estamos más seguras, respondió ella. Eso ya es un comienzo. Pero el secreto de Eleanor no era solo dinero. De vuelta en la cabaña, Mara extendió sobre la mesa el contenido de la caja y de la libreta. Ava ayudó a alisar las páginas. La historia se desplegó lentamente. Años en los que la compañía minera había desviado agua, bombeando discretamente desde el manantial bajo su tierra para alimentar las operaciones en la parte baja de la cresta. Eleanor había documentado los niveles de agua antes y después, había fotografiado peces muertos, había escrito cartas a agencias que le daban las gracias, archivando sus quejas bajo la etiqueta de quejica excéntrica. El borrador del acuerdo probaba que la compañía sabía que existía un riesgo. Su carta de retirada destilaba condescendencia. Negamos cualquier irregularidad, pero deseamos evitar más fricciones. Traducción, creemos que se rendirá. Ella nunca lo hizo, dijo Ava en voz baja, trazando un dedo sobre una de las fechas. Simplemente se quedó sin tiempo. Mara sintió un escozor cálido detrás de los ojos. Durante años, había albergado un resentimiento silencioso hacia su abuela, convencida de que a Eleanor le importaban más la tierra y el agua que las personas, más los principios que la familia. Ahora veía a una mujer completamente diferente, una que había intentado proteger lo poco que tenían de serles arrebatado, una que se había negado a ser comprada a bajo precio, incluso en medio de la pobreza. Mara tomó un bolígrafo y garabateó números en el margen del borrador del acuerdo, convirtiendo las viejas cifras a sus equivalentes modernos. Contuvo el aliento. Si Eleanor hubiera firmado, incluso aquella oferta inicial ridículamente baja habría sido una cantidad capaz de cambiarles la vida. Indexada por el tiempo y la inflación, era una suma descomunal. Todavía nos deben dinero, murmuró Ava, leyendo por encima del hombro de su madre. Los niños, pensó Mara, poseen una claridad despiadada que los adultos envuelven en la duda. La compañía minera se había rebautizado y había trasladado la mayoría de sus operaciones, pero su empresa sucesora seguía existiendo. Harper, la abogada que la bibliotecaria había mencionado de pasada cuando Mara preguntó por ayuda legal para algo más allá de testamentos y multas de tráfico, tenía un despacho en las afueras del pueblo que parecía una casa a punto de discutir las leyes de zonificación con Dios. Mara concertó una cita. Harper resultó ser una mujer de unos 30 y tantos, con el pelo escapándose de su pinza. Tenía ojos que parecían haber presenciado demasiados veredictos equivocados y haber decidido seguir luchando a pesar de todo. Escuchó atentamente mientras Mara desplegaba la libreta, el borrador del acuerdo, los análisis de agua y los documentos bancarios. Leyó en silencio durante un largo rato, con los labios apretados, tecleando con el dedo una sola vez al llegar a una carta donde la compañía describía a Eleanor como combativa e impulsada por sus emociones. Finalmente, levantó la mirada. Usted tiene más pruebas que la mayoría de la gente que entra por esta puerta, dijo. Tiene un rastro documental impecable y prueba de intención. Ellos sabían. Hicieron una oferta mínima. Ella se negó.
¿Importa eso ahora? Preguntó Mara. Ella se ha ido. Pero el manantial sigue aquí. Harper se recostó. Los plazos de prescripción aplican a algunas cosas, sí. ¿A otras? Puede que no. Especialmente si continúan beneficiándose de esa fuente de agua o si nunca subsanaron el daño. Incluso si no podemos demandar por el pasado, podríamos forzar un nuevo acuerdo, pagos retroactivos, tarifas justas, protecciones. Y lo odiarán, porque abrirá interrogantes sobre cuántos otros propietarios de tierras combativos infravaloraron. Miró a Ava. Será una pelea. La abuela ya la empezó, dijo Ava. Nosotras solo vamos a terminarla. De la boca de las profetas de 10 años, pensó Mara. En los meses que siguieron, la cabaña fue cambiando lentamente, de la misma manera que cambian las personas cuando finalmente se permiten aceptar la bondad. Un techo nuevo detuvo el goteo nocturno en los cubos. Las peores corrientes de aire fueron domadas con aislamiento y ventanas bien ajustadas que, sin embargo, todavía permitían que la montaña mirara hacia adentro. Mara compró una estufa de leña de segunda mano que era más eficiente, un pequeño generador para emergencias y para Ava, una colcha de colores vivos que parecía el amanecer contrastando con las paredes de troncos. Inscribió a Ava en la escuela local. La niña regresaba a casa con las mejillas sonrosadas y con historias que ya no trataban sobre refugios ni sobre la necesidad de pasar desapercibida. La lucha legal avanzaba con lentitud, como suelen hacerlo estos asuntos. Harper enviaba cartas, solicitaba registros y aguijoneaba a burócratas adormilados. Los abogados de la compañía respondían con negaciones pulidas, seguidas de ofertas preliminares que sonaban sospechosamente parecidas a la que Eleanor ya había rechazado. Creen que están cansadas, dijo Harper una tarde, dejando caer un grueso sobre la mesa. Están apostando a que aceptará menos solo para terminar con esto. Mara pensó en las noches en el coche, en los hombros delgados de Ava, en la caligrafía cuidadosa de su abuela. No estamos tan cansadas, respondió. Hubo ofertas que rechazaron y contraofertas que presentaron. Finalmente, enfrentada a la mala publicidad y a un caso que simplemente se negaba a morir, la compañía cedió. El nuevo acuerdo no reescribió la historia, pero sí la reconoció. Pagaron una suma considerable a un fideicomiso a nombre de Eleanor para mantener el manantial y la tierra circundante, y un acuerdo separado directamente a Mara como heredera. No era tan grande como el original podría haber sido, pero era más que suficiente para asegurar su futuro varias veces. Y lo que era más importante, quizás para el espíritu de Eleanor, firmaron documentos vinculantes que reconocían los derechos de uso anteriores y prometían un monitoreo independiente. El periódico local publicó un titular modesto. La gente del pueblo empezó a hablar un poco más alto sobre cómo aquella anciana de la cresta no había estado loca después de todo. Mara leyó el artículo en la mesa de la cocina, con los dedos apoyados sobre el papel de periódico. ¿Se siente arreglado? Preguntó Ava esa noche, sentada en el escalón del porche, mientras la última luz se deslizaba por la cresta. Mara observó las ventanas de la cabaña brillar cálidamente desde el interior. El humo ascendía por la chimenea en una línea segura y confiada. Se siente más honesto, dijo. La montaña siempre lo supo. Ahora otras personas tienen que admitirlo también. Miró a su hija, que ya no se inmutaba ante cada camión que pasaba. Fuiste tú quien encontró esa puerta, ¿no? Añadió. Si no hubieras golpeado esa pared. Ava se encogió de hombros, avergonzada. Sonaba extraño. Como si quisiera que alguien preguntara, dijo. Su curiosidad lo había cambiado todo. El título de madre sin hogar se desvaneció, no en un momento singular, sino en cientos de instantes tranquilos. La primera noche que durmieron sin tener los zapatos cerca de la cama, listos para salir corriendo. La tarde en que Ava preguntó si podían plantar fresas porque estaremos aquí el tiempo suficiente para comerlas. El día en que Mara se dio cuenta de que sabía qué taza del armario le gustaba más, simplemente porque siempre estaba allí, esperándola. A veces salía a caminar después del anochecer, escuchando el arroyo bajo las rocas, el viento entre los pinos y el murmullo bajo del agua que ahora, legal y espiritualmente, les pertenecía en parte. Una tarde, meses después de que esa primera carta las encontrara detrás de la lavandería, Ava se paró en el umbral del pequeño cuarto trasero, donde el compartimento secreto ahora estaba abierto y vacío. Las libretas habían sido copiadas y guardadas a salvo.
La caja fuerte contenía solo algunos recuerdos, el primer recibo bancario con el nombre de Mara, una fotografía de Eleanor sosteniendo a la pequeña Mara, y la llave de bronce que lo había abierto todo. Te quedaste sin palabras, de verdad, dijo Ava, recordando ese momento en el banco donde los números y la historia chocaron. Nunca te había visto así. Mara rió suavemente. Algunas cosas son demasiado grandes para las palabras, dijo. Se puso junto a su hija, posando un brazo alrededor de sus hombros. Juntas, miraron el hueco limpio en la pared. Ya no era un escondite, sino una especie de santuario. ¿Qué vas a guardar ahí ahora?, preguntó Ava. Mara lo consideró. Tal vez nada, dijo. Quizás dejemos que permanezca vacío por un tiempo para recordarnos lo que contuvo. O tal vez, pensó, un día metería su propia carta dentro. Algo que Ava pudiera encontrar si la vida volviera a torcerse. Por ahora, sin embargo, era suficiente que el secreto se hubiera convertido en una historia, y la historia, en un mañana.